y en la dirección del eje Y un movimiento variado, con lo cual me indicaba que la velocidad en la dirección del eje X siempre se mantenía constante, en cambio que la velocidad en la dirección del eje Y va variando. La pregunta de examen que siempre le hago a los alumnos, ¿cuánto vale la velocidad en el punto más alto? ¿Qué me van a contestar? 0. Bx. 0 la La nota misma que que en el punto inicial. contestan eso. Es Bx. En el punto más alto, la única velocidad que tenemos es la de Bx. Ojo, estamos hablando del movimiento de proyectiles, ¿sí? No. Ahí. Muy bien. Entonces, como en el eje X tenemos rectilíneo uniforme, en el eje Y tenemos variado. Aquí la velocidad va cambiando, ¿sí? Tiene menos G por T, ¿por qué? ¿Qué le pasaba aquí a medida que iba subiendo? La aceleración siempre ¿hacia dónde iba? Vertical hacia abajo, ¿sí? Bueno. Como la velocidad va cambiando, nosotros debemos encontrar el vector velocidad, que sería el vector rojo, ¿sí? Y para eso encontramos las componentes, Bx y By. Para encontrar el módulo, repaso el ingreso, la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, y la dirección y el sentido lo daba el ángulo. Ahora, el movimiento de la posición, ¿sí? En cualquier punto en donde caiga, va a ser x0 más b0 coseno de tita por t, porque en x tenemos la componente del eje x. Y en y, que tenemos un movimiento variado, vamos a tener y0 más b0 seno de tita, porque es b0y, por t menos un medio de g por t cuadrado. Como veíamos que era una parábola que describía, la ecuación tenía que ser una ecuación cuadrática también en la dirección del eje X, ¿sí? Y entonces encontramos la ecuación de la trayectoria. Y0 más tangente de tita por X menos un medio de G, B0 cuadrado, coseno cuadrado de tita por X cuadrado. Aquí veíamos que y dependía de x al cuadrado. Y por eso era la forma de una parábola desde el punto de vista espacial. Habíamos encontrado, ¿sí?, el alcance horizontal, que yo les decía que había algunos libros que a x lo llama alcance, pero nosotros íbamos a hacer una pequeña distinción en donde le íbamos a llamar alcance a la distancia cuando vuelve a pasar por el mismo lugar desde donde salió. Si yo considero este punto como el origen del sistema, vamos a tener que el alcance va a ser igual a x. Pero si no es el mismo punto, voy a tener un alcance y un punto x distinto al del alcance porque tenemos una posición inicial. Para encontrar la ecuación de alcance vimos que dependía de la velocidad inicial al cuadrado, seno del doble del ángulo sobre g. Esta era la ecuación de alcance. Y bueno, hasta ahí es un repaso de lo que habíamos visto la clase pasada. Y comenzamos ahora con el movimiento circular uniforme. Este movimiento uno lo llama que es uniforme en realidad porque está, digamos, girando siempre con un mismo, con la misma rapidez, ¿sí? Pero ya vamos a ver a qué se refiere.
Nosotros estamos acostumbrados a ver objetos que giran, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí, no sé si ven, la rueda de la bicicleta, un ventilador de techo, un ventilador común, ¿sí? Las astas, cuando uno enciende, comienza a girar. Y giran, digamos, con respecto a un punto. A partir de ahí, yo puedo, ¿sí? Analizar cómo es, si yo marco un punto en la bicicleta, yo puedo ver cómo describe ese movimiento, digamos, en la rueda. Cuando analizamos, supongamos aquí tenemos este punto y esta es la rueda que se está moviendo, ¿sí? Vamos a ver que hay un vector tangente. Este vector tangente, si ustedes miran, ¿sí? La longitud que tiene el vector tangente en 3 puntos diferentes, ¿cómo son la longitud? Iguales. Muy bien, son iguales, ¿sí? No cambia el módulo, pero la dirección y el sentido Son distintos. sí cambian, muy bien. Entonces, aquí vamos a tener una aceleración. Y la aceleración es debido al cambio de la velocidad tangente. Pero cuidado, no cambia el módulo. Es decir, si me dice que la velocidad tangente es de 3 metros por segundo, el módulo de 3 metros por segundo siempre va a ser el mismo. Ahora, la dirección es lo que hace que cambie y ese cambio de dirección provoca una aceleración. Y miren aquí las flechitas naranjadas. Esa aceleración que genera el cambio de dirección siempre está asociada, ¿sí?, a un movimiento, en este caso, circular, ¿sí? Aquí, en este caso, cuando está dirigido hacia el centro, a la aceleración se la denomina aceleración centrípeta, ¿sí? Aceleración centrípeta porque está dirigida hacia el centro, ¿sí? Ahora, recordemos un poquito de las partes de geometría. Profe, ¿puedo volver un segundito? Me estaba copiando una cosa. ¿Sí? Igual yo les subo las presentaciones, recuerden que siempre les subo. Ahí está. Vamos a recordar un poquito de geometría, ¿sí? Primero, aquí lo que está en morado, si es que lo ven con color, es lo que denominamos la longitud de arco, ¿sí? La longitud de arco está relacionado con el radio, ¿sí? ¿Cuál es la característica del radio de una circunferencia? En un círculo, ¿el radio cambia? No, profe. No, se mantiene constante. Esa es la característica que tiene el radio, que siempre se mantiene constante. Cuando se desplaza un determinado ángulo, en este caso phi, por ejemplo, nosotros vemos que esta longitud de arco está relacionado con el radio y con el ángulo, ¿sí? S, entonces, depende de R y de phi en radianes, del ángulo, pero cuidado porque aquí esta definición lo relaciona con el ángulo en radianes. Cuando nosotros analizamos y decimos que es un movimiento circular uniforme, lo que estamos diciendo que se mantiene constante es solamente la rapidez, ¿sí? La rapidez
es lo que se mantiene constante. Era lo que yo les decía que observen aquí. La longitud que tiene el vector, que sería el módulo, es lo que se mantiene constante. Y por eso decimos que es un movimiento circular uniforme. ¿Por qué viene esta aclaración? Cuando nosotros vimos en la unidad número 1 movimiento rectilíneo uniforme, veíamos que la velocidad era constante. ¿Y cuánto valía la aceleración? 0. No escucho bien. Era nula, profe. Muy bien. Igual a 0. Exactamente. Era igual a 0. Entonces, aquí, si bien el movimiento es circular uniforme, la aceleración no es igual a 0, ¿sí? Aquí la aceleración es igual a la aceleración centrípeta. Entonces, hagamos un análisis de 2 puntos, ¿sí? Un punto 1 que está en esta posición, después de un tiempo pasa a esta posición 2, ¿sí? Y tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2. Como ven, la longitud, el módulo de la velocidad es el mismo, pero aquí tenemos que cambió la dirección. Entonces, desde este punto 1 hasta el punto 2, también tenemos lo que sería la longitud de arco. Pero como es un ángulo pequeño, ¿sí? Lo vamos a llamar como un delta de S, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el análisis vectorial, por ejemplo, extraigo este vector, B1 en este punto. Extraigo este vector y lo uno, ¿sí? Yo voy a tener aquí un delta de B, ¿sí? El delta de B, que va a ser igual a un B2 menos B1, un B1 menos B2, dependiendo hacia dónde estemos mirando la dirección. Ahora, este ángulo, delta de tita, ¿sí? Por propiedades de los triángulos semejantes, es similar a este triángulo, ¿sí? Yo les voy a marcar un... Bueno, ahí se salió. Ese triángulo es semejante a este triángulo, ¿sí? Entonces, por propiedad de triángulos semejantes, delta de B, que sería el cambio de velocidad sobre B1, va a ser igual a delta de S sobre R. R1 o R2 ya sabemos que siempre es constante. Entonces, ¿sí? Muy bien. Ahora lo vamos a ver. Muy bien, un compañero, para el otro grupo que no escucha, dice que la velocidad es proporcional al radio. Muy bien la deducción. Y ahora veamos cómo son inversamente proporcionales, pero si yo analizo desde el punto de vista, digamos, de esta zona, sí son proporcionales. Si yo lo invierto a la posición, o sea, si este pasa multiplicando y este pasa dividiendo, me va a quedar la misma relación. Entonces, bien, ahora veamos. Vamos a encontrar lo que dice el compañero, la relación que hay entre las velocidades y el radio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cambio de velocidad, en lugar de poner, ¿sí?, la expresión delta de S sobre R, yo voy a buscar, ¿sí?, esta relación. ds en función del ángulo. Cuando yo me fijo
de esta expresión, a ver, la voy a copiar porque si no, esperen 2 segunditos. Vamos a usar el pizarrón. Esta ecuación, control C, me voy al lado. La voy a pegar aquí de este lado. Yo despejo de aquí delta de B, ¿sí? Cuando despejo, uy, qué prolijito. B1 que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Y ahora, si yo divido ambos miembros por el tiempo, ¿sí? Voy a tener un delta de t y un delta de t de cada lado del igual. Yo voy a encontrar la expresión para una aceleración. Delta de b sobre delta de t era igual a una aceleración. Y delta de s sobre delta de t es igual a una velocidad. Entonces, b por b me queda b cuadrado sobre r. Y esta aceleración que nosotros encontramos es justamente la aceleración centrípeta, en donde me relaciona, ¿sí?, la velocidad y el radio. Y de aquí podemos despejar la velocidad al cuadrado, por ejemplo, que va a ser igual a la aceleración por el radio, que era la expresión o el comentario que hizo el compañero, que la velocidad era proporcional al radio. ¿Se entendió? Aquí, la aceleración tiene la dirección de la velocidad, ¿sí? Y está dirigida siempre hacia el centro del círculo. Eso es lo que les tiene que quedar, ¿sí?, grabado. Otra forma, digamos, de encontrar esto es haciendo el análisis desde el punto de vista de la parte geométrica, ¿sí? Ya lo vamos a ver después si tenemos tiempo, pero lo importante es que entiendan. Decimos que es una aceleración y me tiene que quedar en unidades de aceleración. Aquí arriba tengo metros sobre segundos, pero está elevado al cuadrado, y abajo el radio que tenemos en metros. Distribuyo el cuadrado, ¿sí? Recuerden que el cuadrado se distribuye tanto para el número como para las unidades, y entonces me quedan metros cuadrados, segundos al cuadrado. Con un metro de aquí abajo se me va el cuadrado y me queda metros sobre el segundo al cuadrado. Es decir, que me queda unidades de aceleración, ¿sí? Por eso, velocidad al cuadrado sobre el radio es la aceleración centrípeta. Ahora, nosotros estamos viendo que hay una aceleración de un movimiento circular uniforme y vamos a ver cómo se relaciona esta aceleración con las leyes de Newton, ¿sí? Esta unidad es un poquito larga por el hecho de que si ustedes van a ir a los libros de física, van a ver que tienen un capítulo de movimiento variado, un capítulo de leyes de Newton. Nosotros lo unificamos porque los dos están interrelacionados. Si yo analizo fuerza, analizo aceleración. Y la aceleración es un movimiento variado. Entonces, los tengo que ir desarrollando conjuntamente, ¿sí? Por eso, estos dos temas están en la misma unidad. Entonces, si yo estoy girando un objeto,
¿sí? Le aplico una fuerza. ¿Y cómo sé que tiene una fuerza? Porque tiene una aceleración. Muy bien. Y entonces, de la segunda ley de Newton, yo sé que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Yo puedo reemplazar cuando el objeto está girando cuánto vale esa aceleración. Esa aceleración es la aceleración centrípeta, que era igual a b cuadrado sobre el radio. Y entonces encuentro la sumatoria de las fuerzas centrípetas va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Eso es lo que se denomina fuerza centrípeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dirigida hacia el centro. Como la fuerza es un vector, también recuerden indicar que va dirigida hacia el centro. Haciendo el análisis dimensional, una fuerza se mide en Newton, ¿sí? Ahora, veamos si es cierto. La masa es kilogramos, la velocidad al cuadrado es metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden distribuir el cuadrado tanto para el metro como para el segundo. Y abajo tenemos metros. De todo esto sabíamos que me quedaban metros sobre segundo al cuadrado, multiplicada por el kilogramo me queda en Newton, ¿sí? O sea que es una fuerza, ¿sí? Ustedes por ahí habrán escuchado hablar, ¿sí? De otra fuerza, ¿sí? ¿Qué otra fuerza han escuchado hablar? Que no es la centrípeta. La centrífuga, que en realidad esa fuerza dicen que es una fuerza ficticia. O sea, siempre la que nosotros analizamos es la que está dirigida hacia el centro. ¿Por qué decimos que la fuerza centrífuga es ficticia? En realidad la que está actuando es la fuerza centrípeta, pero el efecto que nosotros vemos, por ejemplo, en los secarropas o en los lavarropas, ¿ustedes alguna vez han visto adentro los automáticos qué es lo que tiene el tambor a la vuelta? ¿Han visto un tambor de un lavarropa? Sí, tiene perforaciones, profe. Muy bien, está lleno de perforaciones, tienen muchos agujeritos. ¿Por qué? Porque cuando comienza a girar, nosotros sabemos que, digamos, hay una fuerza que está dirigida hacia el centro, pero el efecto que tiene está hacia afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Al girar, la ropa lo mantiene, digamos, pegada a las paredes y entonces ahí es cuando se va estrujando la ropa, ¿sí? ¿Sí? Claro, es el cambio de velocidad, sí, el cambio, y es lo que provoca digamos, en sí el movimiento. Ujú. Sí, claro, sí, si uno está afuera y otro que está ahí adentro. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones también. Hay otros jueguitos, ya que me habla ahí de los juegos de parque de diversiones. Fíjese que los parques de diversiones son muy lindos para aprender la física, o por lo menos para sentirla, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya, esperamos un momentito y ya vemos algunas aplicaciones, ¿sí? Bien, entonces tenemos una aceleración centrípeta que me va a generar una fuerza centrípeta, ¿sí? Vamos a ver tres aplicaciones, ¿sí? Hoy es, digamos, como terminamos la clase, es más cortita, esperemos. Una de las aplicaciones que vamos a ver es el péndulo cónico, ¿sí? Un péndulo, ustedes saben que es un objeto que está colgando. Ya vamos a ver que podemos tener tres tipos de péndulos. Nosotros acá consideremos un péndulo simple.
que va a comenzar a moverse, ¿sí? En forma circular, ¿sí? Es como que yo sostengo un objeto y lo hago que comience a girar en un punto fijo, ¿sí? Comienza a girar. Entonces, si nosotros consideramos que este objeto tiene una determinada masa, tiene una velocidad tangencial, que es lo que va cambiando para que vaya girando. Tiene una longitud, ¿sí? Del hilo y tiene un determinado ángulo, ¿sí? Ese ángulo de separación de lo que sería, ¿sí? Cuando está en reposo, ¿sí? Si está en reposo, esto está vertical hacia abajo. Lo separo de la posición de equilibrio, esa distancia sería el radio, ¿sí? Y comienza a girar, ¿sí? Si yo hago un análisis vectorial, tengo que realizar lo que denominamos diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Si yo miro lo que va a describir este movimiento, ¿sí? Es como un cono, ¿sí? Si yo miro esto, o sea, en cualquier otro punto, espero que me salga recto, bueno. Y, uy, no me salió feo. Vamos a descartar, vamos a... Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a insertar aquí las líneas. Si yo uno con cualquier otro punto, ¿sí? Puedo formar lo que sería un cono, ¿sí? Por eso es el nombre de péndulo cónico. Y es un péndulo porque tiene un movimiento continuo, ¿sí? O sea, yo para que vean, o sea... Se llama péndulo cónico porque en cualquier punto, o sea, si voy analizando el movimiento, describe como un cono. Bien, como acá hay una fuerza, que es la fuerza centrípeta, al haber una fuerza, ¿qué otro tipo de fuerza también hay? No es solamente la fuerza centrípeta. ¿Qué otra fuerza hay? La tensión, muy bien, que es la que provoca el cable, y la que siempre está... La normal. Muy bien, la fuerza-peso. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre aquí y vamos a ver las fuerzas que están actuando directamente sobre este cuerpo es la fuerza-peso y la tensión, ¿sí? Ahora, la tensión, miren cómo está, ¿sí? Forma un ángulo y aquí cuidado con el ángulo, ¿sí? Me voy a volver aquí, voy a agrandar un poquito para que vean mejor este diagrama. Miren, el ángulo que forma el objeto, aquí está en borrador, ¿sí? El ángulo que forma es este, ¿sí? Con la vertical, el ángulo de separación. Ahora, cuando yo descompongo la tensión, la descompongo en Tx y la descompongo en Ti. Miren en dónde se forma el ángulo. El ángulo se forma aquí. ¿Por qué? ¿Qué propiedad sería? Sería ángulos alternos internos. Muy bien. Por la propiedad de los ángulos alternos internos, ¿sí? Nosotros hagamos de cuenta que aquí tenemos otro eje, digamos, dos paralelas cortadas por esta oblicua. Aquí tendríamos dentro de ella un ángulo θ, entonces alterno interno tienen el mismo valor, ¿sí?
Por eso es que tita, en este caso, está en esta posición, por ser alternos internos. Y entonces, ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la componente Tx? Y aquí estamos. E igual a t por el coseno del ángulo. Bien, tengo dos respuestas. ¿Y cuál es de las dos es correcta? A ver, voy Mía. agrandando. Me dicen que Tx es igual a T, hasta ahí estamos bien, por el coseno o por el seno. A ver, tengo que escuchar un coro, la respuesta de los dos grupos. ¿Por coseno o por seno? Por seno. Muy bien. T por el seno del ángulo, en este caso, se llama tita. Y por lo tanto, TI, ¿cuánto va a valer? Por el coseno, bro. T por el coseno. Entonces, la componente en X sería aquí el opuesto, es la función seno. La componente Y es el adyacente, que es la función coseno. Muy bien. Entonces, encontramos las componentes de cada uno. ¿Y qué hacemos ahora? Una vez que tenemos el análisis del diagrama del cuerpo libre. ¿Qué sigue? Muy bien. Aplicamos Newton, sumatoria de las fuerzas. ¿Y a qué va a ser igual la sumatoria de las fuerzas? ¿A qué es igual la sumatoria de las fuerzas? A Newton. En general, ¿a qué es igual la sumatoria de las fuerzas? Masa por Cero. aceleración. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Muy bien. Ahora veamos qué pasa en X y qué pasa en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, porque no hay movimiento vertical, ¿sí? Es decir, que vamos a tener la componente de la tensión menos el peso. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en X, ¿cuántas fuerzas tengo? Tengo solo una, Tx, que es T seno de tita. ¿A qué va a ser igual? A masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Esta fuerza, o esta componente de la fuerza, ¿sí? Tenemos que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, de ahí yo puedo cuidar ahí el tema de que la aceleración puede ser negativa porque opera hacia adentro, ¿sí? Siempre es hacia el centro. Lo que hago ahí es simplemente reemplazar a que era igual la aceleración centrípeta, B cuadrado sobre R, como está dirigida hacia el centro, tiene un signo menos. Y luego puedo despejar la tensión por un lado y reemplazarlo en esta ecuación. De ahí, ¿qué es lo que obtengo yo de, digamos, de todo el análisis matemático? Obtengo la velocidad tangencial. ¿De qué va a depender la velocidad tangencial? Miren aquí.
¿De qué depende la velocidad? G cambia la aceleración de la gravedad. El ángulo va a cambiar, se va abriendo y se va cerrando. No, profe. No, ¿sí? Y el radio, nosotros tenemos que va a ser constante. Si yo quiero aumentar la velocidad, lo que tengo que hacer es aumentar el radio. Y esto implica un aumento en el ángulo también. O sea, que la velocidad, ¿sí?, depende del radio, pero también depende del ángulo. Volvamos aquí al dibujito. ¿Dónde está el dibujito de...? Sí. Cuando nosotros hacemos, o sea, todo esto es la raíz, ¿verdad? Si yo tengo un número, supónganse, el resultado de... ¿Dónde estamos? Aquí. Si yo tengo que aumenta el radio, mantenemos esto constante. Si tiene un radio de 6, la raíz cuadrada de 6 va a ser, bueno, un valor 2,4. Ahora, si yo tengo un radio de 8, ¿sí? ¿Cuánto va a valer la raíz? Va a ser mayor. Entonces, aumenta el radio, aumenta la velocidad. Sí. Ah, no, todavía no vimos las velocidades angulares. Claro, claro. No, no, no. Todavía no llegamos. Estamos viendo las velocidades tangenciales. ¿Qué pasa si, que ustedes pueden practicar en la casa? Si tienen un llaverito, no sé si les habrá pasado. Tienen un llaverito, lo sueltan. Está girando la llave y de pronto se sale. ¿Sí? Aumenta la velocidad, pero sale de forma lineal. ¿Sí? Gira, digamos, en una recta o en una curva, si es que sale como un proyectil. La velocidad sí aumenta. La distancia va aumentando. ¿Se entiende? Cuando ustedes quieran practicar el concepto, denle un resultado a esto. Mantengan fijo y aumenten el radio y vean qué pasa con la velocidad. Muy bien, como dice el compañero, estamos hablando de velocidades tangenciales. Después vamos a ver lo que es las velocidades angulares. Por ahora solo vemos velocidades tangenciales, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular el tiempo, porque muchas veces a ver cuánto tarda en dar una vuelta, ¿sí? Es decir, un periodo, yo tengo que ver que la distancia que recorre es de un círculo, ¿sí? Esa distancia es igual a 2pi por el radio. Bueno, yo puedo calcular un tiempo en función de esa distancia que recorre y el tiempo que emite. Y a partir de ahí, reemplazando el valor de B que habíamos encontrado, obtengo este tiempo en función. El radio, en este caso, lo está dando la longitud, ¿sí? El coseno del ángulo de separación y G. Esto es lo que generalmente se denomina periodo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el tiempo que tarda en dar una vuelta completa lo denominamos periodo, ¿sí? Y aquí, si ustedes fijan la fórmula, ¿a qué es igual el periodo? A 2pi por la longitud, por el coseno del ángulo y por G. No depende de la masa el periodo, ¿sí? Es decir, que si tengo una mayor masa, una menor masa, no va a importar. Lo que me va a importar a mí es cuánto va a valer la separación y la longitud
que tenga. Ahora, veamos otra aplicación. Y esta es la que yo les decía que también están en los parques de diversiones. Este es el de un rotor, ¿sí? ¿Qué es un rotor? Es un cilindro, ¿sí? Que puede girar. Estos generalmente están ahí en los parques de diversiones y cuando comienza a girar, uno es una plataforma que tiene acá un piso móvil, ¿sí? Cuando este comienza a girar, ¿sí? El piso se cae y la persona no se cae. ¿Por qué no se cae la persona? Porque aumentó la velocidad y por lo tanto hay una aceleración centrípeta que genera una fuerza, pero también está actuando otro tema importante que es, miren aquí, la fricción, ¿sí? Cuando el cuerpo está apoyado en este punto, el peso siempre va a actuar hacia abajo, ¿sí? Entonces, la combinación de lo que sería el movimiento del rotor, la fricción que tiene entre la persona y la pared, ¿sí? Y aquí tenemos la normal, que miren la normal, la posición que tiene. ¿Qué posición tiene la normal? Horizontal. Vieron que hasta ahora vimos la normal vertical, la normal inclinada en un plano inclinado y ahora miren, tenemos una normal horizontal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está apoyado en la superficie, ¿sí? La superficie acá sería la pared. Aquí hay dos videitos. Bueno, a mí creo que no van a funcionar, a ver. No, no funciona ya porque está con el Opera. Bueno, después ustedes lo ven ahí yo cuando les subo la presentación, de cómo giran, ¿sí? En el rotor. Entonces hagamos el análisis dimensional. Nosotros tenemos en el eje X solo la fuerza normal, que tenemos aquí, este es el diagrama de cuerpo libre, que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y en el eje Y tenemos la fuerza de fricción y el peso. Fuerza de fricción y el peso igual a 0. De aquí nosotros podemos encontrar la normal, ¿sí? Y recordemos que la fuerza centrípeta, la fuerza de fricción va a ser igual a mg. Pero nosotros también teníamos una definición de la fuerza de fricción que es igual a mu por la normal. Este era menor o igual. Como aquí estamos justo en el límite, antes que se comience a deslizar, va a ser igual a mu sub s por la normal. Hacemos toda la combinación de las ecuaciones y me va a quedar, digamos, como la normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Aquí, quiero copiar la ecuación de la sumatoria de las fuerzas. La voy a poner acá arriba, para que sepan de dónde viene, ¿sí? Nosotros tenemos que la normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es b cuadrado sobre el radio. Reemplazo, ¿sí? El valor que tenemos de normal, masa por velocidad al cuadrado, los signos menos se van, y me queda, ¿sí? De un lado del igual, el concepto de normal de la fuerza de fricción, mu sub s por la normal, que es mg sobre mu sub s, y del otro lado me queda mb cuadrado sobre r. De los dos
de espejo b cuadrado y me queda la raíz cuadrada de g r sobre mu sub s. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos aquí del rotor con respecto al péndulo cónico? La velocidad. ¿De qué depende? Directamente. ¿Cuándo va a ser mayor la velocidad? Supongamos que G y R se mantiene constante. Cuando mu sub S valga 1. ¿Y eso qué significa? Si aumenta la fricción, aumenta el coeficiente de fricción, ¿qué pasa con la velocidad? Es inversamente proporcional, va a ir disminuyendo, ¿sí? Por eso, ¿sí? La persona, digamos, no se va a, digamos, caer dentro del pozo, ¿sí? Y otra vez observamos que ninguno de los valores depende de la masa, ¿sí? ¿De qué va a depender solamente? De la fricción que hay entre la pared y la persona que se encuentra ahí en, digamos, apoyada en el rotor. Y vamos al último, y este sí es el más complicado. Aquí quiero que presten atención, porque la descomposición de las fuerzas es la clave para resolver el peralte en una curva. ¿Saben qué son los peraltes? Cuando algo dice que tiene un peralte, generalmente cuando tiene una elevación, ¿sí? Vendría a ser como un plano inclinado por donde viene el movimiento. Bueno, las curvas generalmente se lo utilizan a los peraltes o que lo pueden ver, son en las curvas que se la utiliza para que justamente no haya tantos accidentes y este sea independiente de la velocidad. Bueno, hoy en día sabemos que están los límites de velocidad. Ustedes van a ver que siempre se señaliza, o deberían estar señalizados en general, todo lo que está relacionado con las curvas, ¿sí? Muchas veces les dice que vayan los cartelitos que van mermando las velocidades máximas, dice 100, 80, 60, que son las velocidades aproximadas para ¿qué? Para asegurarse que a la hora de girar, ¿sí? En esas curvas no haya accidentes, ¿sí? Para algo están esos carteles. Entonces, nosotros vamos a comenzar a analizar, ¿sí? ¿Qué va a suceder cuando un objeto comienza a girar? ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo de un peralte, ¿sí? El auto viene, haga de cuenta que viene la ruta por este lado, por aquí atrás, y vemos que hay una pequeña inclinación. Esta inclinación es lo que se denomina el peralte en la curva. Y aquí miren bien el diagrama de cuerpo libre.
La normal, a ver, espera que voy a ir acá, así veamos acá. La normal siempre es perpendicular al plano. Yo le voy a insertar aquí. Oh, no. Este es el plano, ¿sí? Yo lo voy a poner con rojo. Este es el plano, ¿sí? La normal siempre es perpendicular al plano. Nosotros esto lo llamamos exagerado, pero bueno. Esta es la normal, ¿sí? No sea chica. La normal siempre es perpendicular al plano. Entonces, yo voy a encontrar componentes de la normal en función del plano. Va a ser el eje X. Pero ahora, este coche, quiero que miren, ¿se mueve en la dirección del plano? ¿Cómo estaría el coche moviéndose? Si yo lo miro ahí, en ese punto, ¿qué parece que el coche? Claro, que es como que está por salir, ¿sí? De la pantalla. Digamos, se viene, si yo lo estoy mirando en la pantalla, es como que... Estaría avanzando hacia nosotros. Exactamente, que el auto viene hacia nosotros, ¿sí? Que va a salir de la pantalla. Entonces, aquí es donde el movimiento que yo lo voy a describir o analizar va a estar en función, ¿sí? De las componentes del eje horizontal X y del eje Y, porque el auto se viene moviendo, como bien dijo un compañero, en el eje de las zetas. Entonces, si yo descompongo la normal en los ejes cartesianos normales que conocemos, X e Y, este peralte, otra vez, nosotros tenemos que se forma con la normal y el eje Y. ¿Se acuerdan que en un plano inclinado yo les decía que la componente estaba formada en un plano inclinado por el peso y el eje Y? Miren aquí, la normal, que sería la componente perpendicular al plano, y el peso en el eje Y forman el ángulo θ, ¿sí? Entonces yo puedo descomponer la normal en la dirección del eje Y, que es coseno de θ, y la normal en la dirección del eje X, que es seno de θ. Y ustedes me dirán, ¿por qué hago esto? Porque ¿qué va a pasar? O sea, una curva, aquí lo vemos, una curva tiene, ¿sí?, un determinado radio, ¿sí? Ustedes quizás no lo dimensionan cuando uno va en movimiento en el vehículo, no dimensionan el radio que tiene la curva, ¿sí? Entonces, yo sé que si esa curva, sin el peralte que me ayude, ¿qué le puede pasar al auto? Va a pasar de largo. Va a pasar de largo, ¿sí? O cuando comienza a girar se puede ir para un costado, o si viene muy rápido se puede ir hacia el centro. Es decir, vamos a tener diferentes efectos. Lo que nosotros vamos a analizar es, para evitar que esta curva solamente dependa de la fricción que haya entre las ruedas y la ruta, nosotros vamos a ver que al darle
una pequeña pendiente a la ruta, vamos a observar que podemos, ¿sí?, encontrar las velocidades con las que tiene que girar ese auto y que sea independiente del coeficiente de fricción que haya entre la rueda y la ruta. Entonces, si nosotros analizamos la curva plana, es decir, sin pendiente, tenemos normal peso, la fuerza de fricción. ¿Por qué la fuerza de fricción va hacia adentro? Porque cuando gira, esto va a tender a ir hacia afuera, ¿sí? Y entonces, bueno, aplicamos sumatorio de las fuerzas en X, que es masa por aceleración centrípeta, sumatorio de las fuerzas en Y, que solamente tenemos normal y peso. Como la fuerza de fricción es mu sub S por la normal, aquí la normal es igual al peso. Y entonces podemos encontrar la velocidad, que en este caso va a ser la velocidad máxima que va a tener para girar, ¿sí? Pero va a estar en función de ¿qué cosa? Del coeficiente de fricción. Va a depender entonces de, simplificamos las masas, el radio pasa multiplicando, va a depender del coeficiente de fricción, la gravedad y el radio de curvatura. Ahora, como yo quiero evitar esto, ¿por qué? Porque nosotros, si yo quiero poner un cartel de la velocidad con la que tiene que girar esa curva, voy a tener que identificar, bueno, si es una cubierta que es nueva, si es semi-usada o si está usada, ¿sí? Va a tener diferentes coeficientes de fricción. Entonces, uno no puede estar analizando y tampoco uno va a saber cuánto vale el coeficiente de fricción en la ruta, ¿sí? O ustedes saben qué coeficiente de fricción tiene la rueda de un vehículo. No lo sabemos, ¿sí? Sabemos que si es nueva, va a tener una mayor adherencia que una que es usada. Entonces, como se trata de que sea independiente del coeficiente de fricción, lo que se hace es elevar, ¿sí?, una curva, es decir, crear un peralte. Entonces, con el peralte, ¿sí?, nosotros tenemos una normal que vamos a analizar en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Recuerden que este es el ángulo relacionado con el peralte de la curva. Y ahora, volvemos a aplicar sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en Y. Veamos esto. Ahora, en X tenemos ¿qué es lo que lo va a ayudar a, digamos, al auto cuando gire? Ya no va a depender de la fuerza de fricción, sino simplemente de la componente normal, ¿sí?, en el eje de las X. Y en el eje de las Y, ¿qué voy a tener? Normal y el peso. Si yo, digamos, trabajo en la fuerza Y, despejo la normal y de ahí lo reemplazo en las fuerzas X, obtengo que la velocidad depende solamente del ángulo del peralte, ¿sí? Que esto, ¿se acuerdan? Lo vimos hace rato en, ¿qué cosa? El péndulo cónico, ¿sí? Entonces, para evitar los accidentes y independientemente de cómo sea digamos, el tipo del coeficiente de fricción entre la rueda y el asfalto, para evitar todo eso, ¿sí?, se va a tener en cuenta las velocidades. ¿En función de qué cosa? Del peralte de las curvas.
¿En dónde vemos mayores peraltes? No sé si ustedes habrán visto por ahí los domingos las carreras de auto. No sé si vieron las carreras de Fórmula 1. Cuando hay mayores velocidades, ustedes van a ver que es como que tiene muy altas las pendientes, ¿sí? De las paredes en donde corren, ¿sí? Bueno, digamos, esas pendientes son justamente para evitar, digamos, que el auto salga despedido. Ahora, bueno, no siempre, espera que voy a salir aquí, voy a borrar estas cosas. No siempre, digamos, vamos a tener este tipo de problemas. Ahora, el problema que ustedes tienen que resolver en el práctico va a tener la suma de una curva plana y una curva peraltada. ¿Por qué digo que va a ser la suma de los dos? Cuando yo quiero ser más específico, ¿sí? Y quiero que dependa también del coeficiente de fricción, ¿sí? Yo puedo indicar también cuál va a ser, digamos, cuál puede ser las velocidades máximas y mínimas en función del coeficiente de fricción, ¿sí? Ahora, ¿qué se sumaría a este, digamos, diagrama de cuerpo libre si es que nosotros le agregamos la fricción? Si ya tengo en cuenta la fricción entre la rueda y el auto, ¿qué le voy a agregar? A este gráfico le tendría que agregar una fuerza de fricción, ¿sí? Pero ¿en dónde le voy a agregar la fuerza de fricción? Claro, ahí tendríamos que fijarnos hacia dónde iría, ¿sí? O cuál sería el movimiento, ya sea, a ver, espere que me salga de aquí. Ajá, pero yo les pregunto, ¿en dónde dibujo la fuerza de fricción? Ya sea que salga o que venga. La voy a dibujar. A ver, aquí. Diseño, no, inserto, no, dibujo. A ver, ¿por qué no me sale? Acá está. La voy a poner en rojo, la voy a poner más gruesita. La fuerza de fricción va a actuar o en esta dirección o va a actuar en esta dirección, ¿sí? Va a estar actuando para evitar o que salga despedido o que se vaya hacia adentro, ¿sí? Y ojo aquí, porque también voy a tener que descomponer la fricción en el eje X y en el eje Y. Pero bueno, eso se los dejo para el práctico, ¿sí? Digamos, nosotros aquí vimos cómo actúa el peralte en una curva, ¿sí? Fíjese que el auto podría tomar la curva aún sobre hielo húmedo, es decir, que disminuye el coeficiente de fricción, simplemente teniendo en cuenta, digamos, el ángulo de fricción, el ángulo del peralte de la curva. Sí.
de fricción. O sea, le sumamos la fricción. Como, o sea, ojo, usted tiene acá una fuerza, yo le entiendo lo que me dice, ¿sí? Pero aquí lo que usted está indicando es de acuerdo a la dirección que tiene el auto, ¿verdad? Pero, sí, pero acá, claro, tenemos que ver que este auto hacia dónde se va a dirigir. Si va a salir de la curva o si va a ir hacia el centro de la curva, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Podemos tener las dos. No, no, podemos analizar. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me adelanto, o sea, si ustedes han visto los problemas, el último problema, el problema relacionado, perdón, con el peralte, me pide máximos y mínimos. Por eso yo les doy las dos direcciones. Pero tiene razón, sí, sí, yo me adelanto, pero bueno, porque siempre tengo esa mala costumbre de darle las respuestas. Por eso me adelanto, pero está bien su concepto, ¿sí? No, no, no está errado. Y bueno, eso sería, digamos, todo de la unidad 2. Hasta aquí terminamos, ya pueden terminar esta semana el trabajo práctico, ¿sí? Esto es lo que yo siempre les digo, que cuando termino las presentaciones les recuerdo cómo resolver los problemas para cuando lleguen y vean, ¿sí? Y bueno, hasta ahí llegamos por hoy. Hoy es más cortito porque, bueno, ya terminamos esta unidad.